8 en Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Te recuerdo la última hora que te hemos avanzado hace unos minutos en esta linterna. El rey Felipe VI va a recibir en audiencia mañana al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la crisis migratoria desencadenada en la ciudad autónoma en los últimos días. El encuentro será a las 6 de la tarde en el Palacio de Maribén. Enseguida profundizamos en esta crisis de Ceuta y en todas sus derivadas, pero antes te cuento que se está investigando un presunto asesinato machista en Murcia. Medios locales apuntan a que un hombre se ha dado a la fuga después de matar a su mujer en el interior del taller de su zapatería. Al parecer, el tipo ha avisado a un trabajador del asesinato y le ha pedido que no se acercase al negocio. Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer habría sido degollada. A esta hora, como te digo, se sigue buscando al agresor. De confirmarse, sería el segundo asesinato machista en las últimas horas, porque este mediodía un guardia civil ha asesinado en Llanes, en Asturias, a su expareja, también agente del Instituto Armado. El asesino ha fallecido tras ser abatido por los compañeros en el cuartel, mientras intentaban evitar el asesinato. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Mañana se cumple una semana de la mayor crisis que ha vivido Ceuta. Estos días te seguimos contando que la ciudad intenta recuperar una normalidad, pero es imposible hacerlo. Hoy sus vecinos han salido a la calle para celebrar las fiestas en honor a su patrona, a la Virgen de África. ¡Viva la Virgen de África! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Caballas! ¡Viva! ¡Viva la Alcaldesa Perpetua! ¡Viva! Una celebración atípica para los vecinos, porque este año se han cancelado la feria para evitar aglomeraciones en los alrededores del recinto. María del Carmen Pasamores es la hermana mayor de la hermandad y así ha contado en Mediodía COPE cómo están viviendo estos días. Todos sabemos que la situación no está controlada al 100%. Esto va a ser un tema lento, pero bueno, estamos saliendo a la calle, estamos intentando tener una pequeña normalidad y que el pueblo pueda disfrutar por lo menos de esta fiesta de la patrona. Salen a la calle, pero se encuentran los ceutíes con otro problema, y es que por esas calles vagan 1000 menores oficialmente. Se encuentran allí y no pueden ser acogidos porque los centros de acogida, como te digo, ya están saturados. Lo estaban antes de su llegada. Hay que recordar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes sigue por encima de su capacidad. La polémica no ha hecho más que empezar y muchas comunidades autónomas, gobiernos encabezados por PP y Vox, ya se han mostrado en contra de acoger a migrantes, alegando que ellos también tienen sus centros saturados. Les obliga la ley. Escucha a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Amar Vaquero. Nos encontramos ante un abandono de la defensa de las fronteras, un problema de seguridad nacional y que una vez más se trata de solucionar repartiendo responsabilidades a todas las comunidades autónomas, cuando ya nuestros servicios están ya pues muy tensionados, como ha ocurrido en otras ocasiones, donde hemos llegado a tener nuestros servicios sobrepasados en un 200%. Desde Junts suben el tono y amenazan con no dar ningún voto al gobierno si Cataluña forma parte de ese reparto. Es decir, quieren volver a quedarse fuera del reparto de menores no acompañados como ya hicieron la última ocasión. Míriam Nogueras es la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. No se puede tensionar más el sistema en Cataluña. Cataluña no debe cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejación de funciones de otras comunidades autónomas que no acogen y que tienen centros de acogida vacíos. Esta de los menores es la última arista de una gran crisis que vuelve a poner sobre la mesa pues las relaciones con nuestro vecino del sur. Ya decía Jorge Dezcayar, ex embajador de España en Rabat, que a Marruecos hay que tratarlo con cariño, respeto y firmeza. Bueno, pues esta noche en La Linterna vamos a profundizar en las relaciones entre España y Marruecos. ¿Por qué es tan importante nuestra relación con el país vecino? ¿Qué nos jugamos? ¿En qué dependemos de Dios? Estamos hablando de unas relaciones complejísimas dentro de la política exterior española. Nos tenemos que remontar hasta 1860, cuando España
vence a Marruecos en una guerra que tiene como factor de origen las tensiones fronterizas con Ceuta. Décadas más tarde se establece un protectorado español sobre territorio marroquí que acaba decantándose en conflictos militares de España para estabilizar su control en lo que hoy en día es Marruecos. Ese sería el caldo de cultivo que se sitúa en ese principio del siglo XX. Pero claro, no podemos hablar de la relación de ambos países sin mencionar el Sáhara Occidental. Durante siglos, esta zona fue un paso comercial entre Marruecos y Mali, que evitaba la gran cordillera del Atlas. Fue un territorio casi abandonado y olvidado hasta que España, en 1884 y tras la Guerra de África, reclamó como propio gran parte del Sáhara. Emilio Sanfrancés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Nos encontramos naturalmente con que una de las cuestiones que queda sin resolver es el Sáhara. El Sáhara Occidental es un territorio que, según Naciones Unidas, tiene que ser acompañado por España para llevar adelante un proceso de autodeterminación que decantase en el surgimiento de un nuevo Estado independiente. España asume esa responsabilidad. Marruecos, dentro de su visión después de la independencia, pugna contra ese proceso avalado por Naciones Unidas, y eso decanta en la Marcha Verde. Esa Marcha Verde, de la que recientemente se han cumplido 50 años, demostró la capacidad que tenía Marruecos para aprovechar momentos de debilidad de España en su beneficio. Hassan II pone en marcha una gran operación de movilización social, de campaña política, que supone el lanzar a cientos de miles de marroquíes contra la frontera norte del Sáhara, buscando una situación imposible para España, que no deja de resonar algo con lo que hemos vivido en Ceuta estas últimas semanas. España no podía disparar contra una población desarmada, y ante esa situación, finalmente lo que se alcanzan son los acuerdos de Madrid. Hoy España y Marruecos mantienen una relación estratégica, siendo Marruecos uno de los principales socios comerciales de nuestro país fuera de la Unión Europea. Ambos gobiernos colaboran en materia de seguridad, energía y control migratorio. Fíjate qué cuestiones más importantes. Sin embargo, todavía hay diferencias, ya que Marruecos sigue reclamando Ceuta y Melilla, y el Sáhara Occidental también está sobre la mesa y ocasiona tensiones diplomáticas. Para profundizar más en esta cuestión, hablamos con Bernardino León. Fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2008. Bernardino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿España y Marruecos estamos condenados a entendernos? Absolutamente. No hay una relación más compleja, profunda, llena de desafíos. Es una vecindad que parte de una desigualdad grande en las realidades en ambas orillas, aunque por supuesto es convergente y se va históricamente acercando, pero no cabe otra ni en el caso de Marruecos ni en el caso de España que tener una diplomacia muy volcada hacia el uno y el otro. ¿Y qué papel juega en esa relación la Unión Europea? Porque es la frontera sur de Europa. Juega un papel muy importante y, de hecho, independientemente de la importancia que le ha dado España siempre en su política exterior a Marruecos, y esto viene de muy atrás, a principios del siglo XX se hablaba de los diplomáticos africanistas, de los militares africanistas, siempre con una referencia a Marruecos y a lo compleja que era esa relación, hasta el punto de que cuando las crisis afloraban eran crisis que tenían un impacto enorme en los gobiernos de la época y en el conjunto del Estado. Y eso sigue siendo así, como hemos podido ver estos días, ¿no? Eso se enriquece enormemente en el conjunto de relaciones con el ingreso de España en la Unión Europea. Efectivamente es un punto de contacto ya no solo con España, sino con Europa. Además, uno de los países fundamentales en la Unión Europea y de mayor peso político y económico, como es Francia, también tiene una relación privilegiada con Marruecos. Uh-huh. Históricamente, la relación entre España y Marruecos ha tenido muchos vaivenes, ¿no? Ha tenido muchos conflictos. En los últimos años, ¿en qué punto estamos? Yo creo que hay un
un momento de cambio fundamental con los gobiernos de Felipe González, cuando se firma el Tratado de Cooperación y Amistad entre ambos países, y se sustituye esa dinámica que como decías muy bien, era de conflicto, de roces permanentes, por una dinámica de interdependencia. Y esa interdependencia, yo creo que todos los gobiernos posteriores de todos los colores han entendido que esa interdependencia era necesaria, que teníamos que ligar de una manera positiva la evolución y el futuro de ambos países, porque esa creación de interdependencia hacía cada vez más difícil, digamos, más cara, entre comillas, la posibilidad de un conflicto, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos ahora. Marruecos y España son socios comerciales de primer nivel. Es una relación. España es el primer socio económico de Marruecos, no lo olvidemos. Muchísimas empresas españolas de todo el país y con mucho énfasis en el caso de Andalucía están en Marruecos y por tanto ambos entendemos que lo peor que nos puede pasar es tener una crisis que afecte a esos grandes intereses que tenemos los unos y los otros. En esta relación no podemos olvidar la cuestión del Sáhara. ¿Cómo hay que valorar o interpretar ese cambio de postura histórica de España, reconociendo el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara? Bueno, yo lo que le he oído decir al gobierno es que ellos han hecho una declaración política que no tiene efectos jurídicos. Esto no se ha planteado en digamos, entidades jurídicas, instancias jurídicas, y por tanto tampoco estoy en condiciones de hacer una valoración muy profunda de si es o no es una declaración política y qué alcance tiene. Pero si entendemos esa valoración del gobierno como que la posición jurídica de fondo del gobierno no ha cambiado, pues la posición de España, que han defendido también los distintos partidos y los distintos gobiernos en las últimas décadas, es que hay que regirse por el criterio de Naciones Unidas. Es interesante porque, decía Bernardino, yo lo que he oído al gobierno, y es que es cierto, es que todavía no hemos tenido una explicación sobre por qué se produjo ese cambio de postura, pero bueno, eso es otro debate. Me gustaría hablar de la inmigración. La inmigración es fundamental en la relación con nuestro vecino. ¿Es cierto que ellos tienen la llave? Es decir, ¿han utilizado históricamente la inmigración como arma de presión? Vamos a ver, es una pregunta enormemente compleja. No, o sea, la respuesta corta es no. No ha ocurrido. Es más, le voy a hacer una observación que le va a resultar quizá llamativa, ¿no? Y es que Marruecos es probablemente el único país del mundo que contribuye a la protección de una frontera que no reconoce. Es decir, muchas veces no valoramos la importancia, y somos enormemente críticos, la importancia de una situación que se produce todos los días del año, todos los años, de una manera constante, que es esa contribución. Podían perfectamente desentenderse y decir, oiga, mire, es que yo no reconozco esta frontera y por tanto no tengo que contribuir a defenderla, ¿no? O a protegerla o a controlarla. Podríamos utilizar distintos verbos en distintos momentos. Es verdad que en momentos puntuales, y esto es noticia porque ocurre de manera muy excepcional, ocurrió en 2021, ha ocurrido ahora, pues hemos tenido estas situaciones y evidentemente cuando no se produce esa colaboración en la protección de la frontera,
por las razones que sea, porque yo no tengo información como para saber si esto se debe a una acción o a una omisión. Sí sé por experiencia que Marruecos es un país con unas fuerzas del orden, policiales, militares, enormemente eficaces en todo su territorio, y por tanto algo raro ha debido ocurrir al otro lado de la frontera para que se haya producido una situación de este tipo. Pero podría ser acción o podría ser omisión. No entro, pero sí le puedo decir que esto es noticia porque precisamente no ocurre nunca, y cuando ocurre, pues obviamente nos están enviando un mensaje. Alguien nos está enviando un mensaje. Uh-huh. Dos últimas cuestiones. La primera, decía Jorge Dezcayar que es una de las personas más autorizadas para hablar sobre Marruecos porque ha sido embajador de España allí y ha sido también director del CNI, que la relación con un vecino tiene que ser de cariño, tiene que ser de respeto y tiene que ser de firmeza. ¿Nos está faltando firmeza con Marruecos? Bueno, vamos a ver, sí. O sea, también la respuesta corta es sí, ¿no? La relación con Marruecos creo que requiere de esos elementos que Jorge Dezcayar menciona, y que efectivamente estoy de acuerdo que pocos analistas con tanta experiencia y tan bien posicionados para valorar esa relación como Jorge Dezcayar, ¿no? Yo añadiría comunicación y confianza. Es fundamental que haya no ya una fluidez en la comunicación, sino que constantemente a todos los niveles, no solamente hablo del primero o el segundo nivel político, sino por supuesto mucho más abajo, esa comunicación tiene que ser permanente, de manera que no haya sorpresas, que no haya sobresaltos, cuando además sabemos muy bien que Marruecos no ve solamente la actuación gubernamental. Esto también a veces a nosotros nos cuesta entenderlo. Marruecos no entiende solamente la relación con España a partir de lo que puede o no puede hacer un gobierno, sino también lo que hace o deja de hacer el conjunto de las fuerzas políticas. Probablemente lo que Marruecos nos está diciendo en este momento, y aquí ya estoy especulando porque no tengo ninguna información, es que hay un clima, ha habido un conjunto de actuaciones a distintos niveles, incluyendo gobierno central, autonómicos, puede ser fuerzas de extrema derecha con planteamientos que han rechinado mucho en Marruecos, de extrema izquierda, y todo eso le hace a Marruecos quizás llamar la atención sobre lo delicado y lo importante que es la relación con ellos. Pero insisto, estoy especulando y realmente no lo sé, ¿no? Pero cuando esto ocurre, lo primero que hay que hacer es recuperar la comunicación, es pedir una explicación. Es fundamental, es denunciar los hechos y pedir una explicación. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros podemos explicar qué ocurre en la frontera y en el interior, pero no sabemos qué ha pasado allí. Quien nos lo tiene que explicar es quien tiene la responsabilidad al otro lado de la frontera, ¿no? que es Marruecos. Recuperar esa comunicación, recuperar esa confianza que obviamente ahora se ha perdido, pero no ahora en este momento a causa de esta crisis, porque yo, respecto a su primer comentario en la entrevista, sí creo que hay una crisis, sino recuperar la confianza en general, entender o explicar esos asuntos que pueden preocupar al otro lado de la frontera y que requieren de esa comunicación y de esa confianza, y en los momentos en los que se pueda producir una situación como es esta, de un impacto muy serio en la relación bilateral, pues obviamente firmeza. Y la última, Bernardino, aprovechando su paso por el Ministerio y un poco las cuestiones técnicas, este tipo de crisis, ¿cómo se solucionan? ¿Tiene que intervenir directamente el presidente del Gobierno? ¿Es el ministro de Exteriores? ¿Son los segundos niveles? Esa confianza y esa comunicación, ¿cómo se pone en marcha en un momento como este en el que entran 70.000 personas por la frontera de Ceuta? ¿Quién tiene que intervenir?
Bueno, yo diría que el nivel político aquí es fundamental. Es decir, en esa relación de Estado a Estado, que es muy compleja y que es muy amplia, hay unas cabezas, no me refiero únicamente a reyes, presidentes o ministros. Es verdad que también, pues, secretarios de Estado, directores generales, etcétera, pero embajadores, por supuesto. Pero tiene que haber en esa confianza y esa comunicación a la que me refería anteriormente una implicación directa en un caso como este de los primeros niveles. Y hablando de confianza, ¿podemos seguir confiando en Marruecos? Absolutamente, no tengo ninguna duda y insisto, le ponía el ejemplo de algo que estoy convencido que no va a cambiar y es que España tiene esa enorme suerte de tener un vecino al sur que colabora a controlar y a proteger una frontera que nos reconoce, y eso lo hace todos los días del año durante todos los años, salvo, seguramente usted y yo podemos recordar a lo mejor 2, 3, 4 momentos en que ha podido no ocurrir, ¿no? Pero en general siempre es así, es una labor eficaz, es una labor leal, y yo creo que sí, creo que podemos confiar en Marruecos, pero también es importante entender que a veces hay situaciones, hay climas, hay momentos de tensión donde, en fin, se producen cuestionamientos y se producen situaciones como esta que hay que resolver. Pues Bernardino León, exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y sobre todo muchísimas gracias por las explicaciones de alguien que estuvo dentro y que sabe cómo funciona en una crisis un Ministerio de Asuntos Exteriores. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, un placer. La inmigración, ese es el principal asunto que tienen en común España y Marruecos. El reciente comunicado de Rabat señalaba que existe una coordinación perfecta con el gobierno español, cuyo resultado, dice, se refleja en la frustración de 160.000 intentos de inmigración irregular en los últimos 2 años. La inmigración fue uno de los puntos que, sin sorpresas, abordó en la última cumbre entre España y Marruecos, cumbre que no se celebraba desde febrero del año 23, donde te recuerdo que Pedro Sánchez no fue recibido por Mohamed VI al encontrarse de vacaciones. ¿Qué dijo Moncloa entonces al término de ese encuentro? Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Según el comunicado que trasladó Moncloa, en esa reunión se mostró un gran compromiso por reforzar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos. Por ahora las cifras no son muy optimistas. Es cierto que en Canarias las llegadas de inmigrantes siguen por debajo respecto al año pasado. Ahora mismo han caído en más de un 60%, sobre todo si hablamos de la entrada de embarcaciones marítimas. Sin embargo, las entradas en Ceuta se han triplicado en lo que llevamos con respecto al mismo periodo del año 2025, sin contar con las 72.000 personas que habrían entrado en este último episodio en Ceuta. Hablamos de que hubieran entrado solo en estos meses del año más de 2.300 personas, y en Melilla también se refleja ese aumento de los 149 que entraron el año pasado a las 347 personas migrantes que lo hubieran hecho este año. Factores como las desigualdades socioeconómicas y el desempleo juvenil en el norte de África impulsan de forma constante el flujo de personas que intentan cruzar la frontera sur de Europa en busca de oportunidades. ¿Cómo gestiona la inmigración entre España y Marruecos Rabat? Bea Mesa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la inmigración entre España y Marruecos se gestiona desde una obligada y estrecha cooperación en términos de seguridad desde hace décadas. El Mediterráneo occidental es salida para miles de inmigrantes que proceden de todo el África occidental, países como Mauritania, Mali, Níger o Senegal, pero también para nacionales marroquíes. Esta cooperación se produce durante todo el año. De hecho, Marruecos viene informándonos del número de interceptados, más de 160.000 personas que han sido interceptadas en los 2 últimos años dentro de ese ámbito de colaboración entre Marruecos y España, pero también entre Marruecos y Europa, porque Marruecos sigue siendo representada como el flanco sur del Mediterráneo y como el país gendarme de toda la geografía europea. De ahí que se convierta en lo que es un socio estratégico y privilegiado. Eso no significa que en determinados momentos, como lo que acabamos de vivir,
haya una apertura, una rebaja de la seguridad, vamos a decir, en puntos fronterizos como el de Ceuta, porque se está lanzando en este caso un mensaje político. Superada esta situación, no significa que Marruecos no retome, como está ocurriendo ahora, nuevamente esa cooperación en la que se instalan ambos países. Marruecos sabe además que toda Europa depende de su vigilancia y en ello trabaja desde el Ministerio del Interior en colaboración también con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras lo ocurrido en Ceuta, ¿cómo queda nuestra relación con Marruecos? Se lo vamos a preguntar a Carlos Echavarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hablábamos, si no recuerdo mal, el lunes por la tarde. El día 27. En ese momento, el presidente de Ceuta ya había pedido que se generara algo parecido a una emergencia nacional, había pedido ayuda y advertía de que los nadadores iban pasando más o menos 150, 200 al día. Eso era el lunes. ¿Es posible que nadie estuviera al tanto de lo que estaba pasando e iba a pasar? No, por supuesto, eso es algo que además, aparte de que el presidente Vivas diera en ese momento, digamos, una alarma, desde enero y hasta mayo-junio ha habido un goteo, sobre todo de nadadores, que ha roto con tendencias de años anteriores y que para perfiles como el mío hemos ido haciendo un seguimiento en términos de preocupación. Es decir, llegamos a la primavera con más de 2.500 personas que han entrado en Ceuta de esa manera, algunos por tierra, pero la inmensa mayoría por mar, haciendo de esa frontera, digamos que la más exigente, no solo en relación con España, sino con la propia Unión Europea. Lo que hay es una aceleración del proceso. Es verdad que ahí, en cuestión de días, escasas semanas, se produce algo que es mucho más grave que lo que se produjo en mayo de 2021. Y en ese sentido, pues claro, de cara a recomponer las relaciones o a definir el futuro inmediato, hay que aclarar y hay que exigir y aclarar todo a la vez. ¿Por qué? Pues porque también no olvidemos que Marruecos es verdad que hace su esfuerzo, pero no es el único país frontera con Europa. Aquí estamos olvidando Argelia, estamos olvidando Túnez, estamos olvidando Libia, cada uno en sus circunstancias, pero tienen también un protagonismo. Lo que pasa es que a Marruecos le gusta mucho aparecer como, digamos, el protagonista principal. Y pensemos que eso es una comparación en negativo que hace Marruecos con otros países árabes y musulmanes y africanos. Ellos siempre han querido tener la batuta, el protagonismo, en muchas ocasiones el victimismo, pero hay que ser muy exigentes con Marruecos porque también es verdad que es el país de todos los que he citado que recibe más ayudas, tanto bilaterales como de la Unión Europea, y que debería de dar cuenta de la eficacia y eficiencia de esas ayudas. Todo el mundo coincide en que nadie se esperaba una situación como la que se vivió. El gobierno, el Ministerio del Interior, habla de 72.000 personas que llegaron a Ceuta. ¿Se le fue de las manos a Marruecos? Vamos a ver. En primer lugar hay que destacar lo siguiente, porque tampoco lo hacemos cuando analizamos. Hay un abismo en relación con Marruecos y cualquier país de la Unión Europea, empezando por España. Es decir, Marruecos es un Estado autoritario. Alguien ha dicho anteriormente que controla su territorio, que sus herramientas de seguridad, de inteligencia son harto conocidas por su eficacia. Bueno, pues si su eficacia es tal, eso nos ayuda a algunos a sospechar aún más, ¿no? En el sentido de que algo puede haber, todo esto hay que verificarlo después, pero es que con Marruecos tenemos una larga experiencia. Es verdad que parece que solo estamos hablando de cada 5, 6 o 7 años de crisis, pero entre tanto hay saltos, hay presiones, hay escenarios varios en el Atlántico, en el Mediterráneo, Melilla, Ceuta.
Entonces, lo que le quiero decir es que controlando su territorio y más con la presencia del rey en el norte, que aún hay más concentración de medios de policiales y militares, el que se haya producido esto nos lleva a algunos, evidentemente, a sospechar que hay una connivencia y que hay potencialmente tiene que haber algo de las herramientas del Estado que han funcionado para facilitar algo tan grave como lo que se ha producido y se sigue produciendo. Estamos hablando de que Ceuta y Melilla son frontera entre España y Marruecos, pero es la frontera sur de Europa. Uno de los elementos, una de las herramientas que tiene Europa en el control de la migración son las patrullas de Frontex, pero eso lo tiene que solicitar el Estado soberano. España, de momento, no lo ha solicitado. ¿Esa relación de frontera de Ceuta y Melilla se debería gestionar desde Europa? Se tendría que gestionar entre España y el resto de la Unión Europea, y me explico. Y sobre todo ahora, porque hasta hace no muchos años había una exención de Schengen, que todos conocemos el porqué, es decir, que la frontera real, tanto de Ceuta como de Melilla, no estaba ni en el Tarajal ni en Beni Ansar, sino que estaba pues en los puertos de las ciudades, en el aeropuerto, en el puerto de Ceuta, etcétera. ¿Por qué esto? La exención de Schengen era para facilitar que esa ósmosis que ha habido históricamente entre comunidades del lado marroquí y del lado español, pues pudieran pasar en términos comerciales y en términos humanos. Después de la crisis del 21 se impone ya el visado, ya no hay exención de Schengen. El Schengen tiene que aplicarse, pero como usted muy bien dice, estas cosas, la batuta las lleva el Estado. Lamentablemente el gobierno español, insisto en lo de lamentablemente, consideró que en mayo de 2021 y que ahora en julio de 2026 no hacía falta contar con Frontex. Teniendo en cuenta que España es el primer país que utiliza Frontex, lo hace en 2006 y en una crisis migratoria que en buena medida alimentó también Marruecos entonces, una crisis que fue la de los cayucos, Canarias, etcétera. Por tanto, Europa tiene que estar implicada. Y le diré más, es muy importante que lo esté porque a partir de ahí es cuando empieza Marruecos a comportarse con un cierto respeto en relación con España o más que España, la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque sus relaciones con la Unión Europea son sagradas. Marruecos tiene cuestiones sagradas, como es el tema del Sáhara, tiene otra cuestión sagrada que es mantener una buena, sana y fructífera, sobre todo fructífera, relación con la Unión Europea. Cuando el presidente Sánchez fue a Bruselas en mayo de 2021, y desde el observatorio le felicitamos por dar ese paso, Marruecos entró en pánico. Ahora, lamentablemente, no sé por qué el presidente Sánchez ha decidido no ir. Ha ido a Ceuta, que es importante que haya estado, pero debía de haber ido a Bruselas para darle a entender a Marruecos, para que lo entienda para siempre, que inquietar o incomodar a la Unión Europea puede tener su precio, dado que parece, por su actitud, que incomodar a España no le preocupa demasiado. Pues Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo a vuestra disposición. Gracias, un abrazo. Y como siempre, el lazo al tema del día en La Linterna lo pone Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Rubén Corral, buenas noches. Mira, no conocía a Ana de Palacio, pero despertó mi admiración cuando Marruecos invadió la isla Perejil y la izquierda irresponsable se cachondeaba del ministro de Defensa, Federico Trillo Figueroa, que respondió con urgencia y eficacia esa de la que ha carecido este gobierno, siendo entonces Aznar primer ministro y ella, como ministra de Asuntos Exteriores, cosió con limpieza y restauró las relaciones buenas con Marruecos. Si discutes con alguien es con tu vecino, de arriba o de abajo. No te vas a poner a discutir con un individuo que vive al otro lado de la ciudad o en la ciudad de otro país. Con los vecinos hay tramos de amistad y rachas de enfrentamiento, cuando el de arriba cuelga la ropa mojada y le mancha el toldo al vecino de abajo, o cuando el vecino de abajo le han dejado a cuidar a su nieto y el nieto se pone a tocar el tambor de juguete a las 11 de la noche y no deja dormir a nadie. Marruecos cree que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas. Pero Marruecos nació como monarquía alauí en 1667
y Melilla, por ejemplo, ya era española antes de la conquista de Granada en 1492, mientras Ceuta pertenecía a Portugal desde mucho antes, 1415, cuando Marruecos no existía. Por no insistir, como si los marroquíes fueran tontos contemporáneos, subrayar simplemente que Ceuta y Melilla son ciudades españolas 2 siglos antes de que naciera Marruecos. Naturalmente, convencer de esto a un marroquí es como tratar de explicarle a un secesionista catalán que por estar empadronado en Sabadell no es más listo que otro español empadronado en Ceuta. La política exterior es un encaje de bolillos en el que la inteligencia y las buenas maneras no ahuyentan la firmeza. Y dejarse invadir es una muestra de debilidad que deja a la inteligencia y a la cortesía en el basurero. Siendo presidente José María Aznar, ministro de Defensa Federico Trillo Figueroa y ministra de Asuntos Exteriores Ana de Palacio, tras las advertencias de la Unión Europea y la OTAN con la invasión de Perejil, diciéndole a Marruecos que había invadido un territorio que no era suyo, y los oídos sordos de Marruecos, 23 soldados españoles, 23, apoyados por una escuadrilla de helicópteros, tomaron la isla y despacharon a los invasores. Fue hace 24 años. Pero si José María Aznar estuviera de presidente de gobierno y Trillo Figueroa y Ana de Palacio fueran ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, estoy convencido de que España hoy no habría hecho el ridículo ante el mundo con la vergonzosa invasión de la ciudad española de Ceuta, que por cierto sigue en la anormalidad y con miles de invasores en sus calles. Gracias, Luis. Hasta mañana, Rubén. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Esto te interesa. Ahora, al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente, como lo oyes, con la fórmula Coche y Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Perdona, ¿tendrías sitio para 2? Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza. Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y ya está. Que falta nada para el sorteo. Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ay, creo que nos hemos perdido. Sí, menos mal que he traído almendras. Tu vida necesita esto. Con Lidl Plus 200 gramos de almendras a 1,85 ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz. Toma que toma. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. A las puertas de la segunda operación salida del verano, el precio de los carburantes vuelve a subir. Ya rozan los máximos alcanzados tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo. De media, llenar un depósito supera los 100 euros si es diésel y 95 si es gasolina. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. El precio de la gasolina sigue subiendo en pleno verano. Ya se paga a 1,71 euros por litro. Es un 3,4% más que hace tan solo una semana y su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual el pasado 21 de marzo por la guerra en Oriente Próximo. El diésel, por su parte, está en el 1,83 euros por litro. Es su precio más alto desde el 15 de abril. Respecto a la pasada semana, se ha encarecido un 4,9%. Y estas cifras no tienen que sorprendernos porque desde el 1 de agosto la reducción del impuesto del hidrocarburo es de 10 céntimos el litro. Y todo apunta a que la escalada de precios se va a mantener con un descuento que aún va a ser menor porque en septiembre el descuento será tan solo de 5 céntimos por litro. La buena noticia nos llega un día más desde la bolsa. El IBEX 35 ha vuelto a cerrar en máximos históricos y llega a los 20.057 puntos. Poquito a poquito va subiendo. Está impulsado esta vez por el avance de Wall Street y por las expectativas de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán que ha mejorado el ánimo de los inversores. Los mercados siguen atentos a esa evolución del conflicto en Oriente Próximo, al igual que el petróleo que aguarda noticias en los mercados de materias primas. El petróleo Brent, el de referencia en Europa, ha cerrado en $79 por barril. Ha bajado respecto a ayer, ¿no? Ayer estaba en 83. Nos tenemos que comprar un barril de Brent. Luego veremos qué hacemos con él, ¿no? Pero por bueno, tenerlo. Ya veremos, pero está barato, está barato. Sí. Son muchos los que hacen cálculos para saber cuándo podrán jubilarse, conseguir una vida más tranquila al llegar la madurez, pero ¿qué pasa con nuestros ingresos? Hay muchos estudios que apuntan a que disminuyen en más de un 20% al llegar la jubilación. Ese dato, unido a que nuestras pensiones no van a ser muy altas y que en España las empresas que apuestan por los planes de empleo no son ni un 15%, ha provocado que cada vez sea más familiar el concepto de hipoteca inversa. Juan Andrés Araque, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué sabemos sobre la hipoteca inversa? Pues mira, hasta hace escasamente 20 años no sabíamos nada, pero a partir de la ley del 2007, exactamente un 7 de diciembre, han sido cada vez más los usuarios que a partir de los 65 años recurren a este producto financiero. Y es que el Consejo General del Notariado nos indica que en 2025 se firmaron nada más y nada menos que cerca de 500 hipotecas inversas. Es verdad que la jubilación, bueno, pues para muchos es un momento de alegría, pero también hay que tener en cuenta que en muchos casos los ingresos menguan. Y además, eso siempre y cuando conserves la salud, que estés bastante bien, porque imagínate que empiezas a tener problemas de dependencia a cierta edad. ¿Y en qué consiste exactamente la hipoteca inversa, Juan Andrés? Pues como su propio nombre indica, se trata de una hipoteca donde en lugar de ser tú el que pagas una cuota mensual al banco, como en el resto de hipotecas, en este caso es el propio banco quien te paga a ti todos los meses. Explícate. Bueno, sé que suena muy baladí, pero bueno. El único requisito es tener más de 65 años, salvo casos con discapacidad, que hay excepciones, ser propietario de una casa en España y que sea tu vivienda habitual. El procedimiento es que una de las entidades que en España están habilitadas para gestionar este producto tasan tu vivienda y en función del valor de tasación te ofrecen una estimación de renta que puede ser hasta tu fallecimiento. ¿Pero se queda el banco con tu casa cuando falleces? En absoluto. Tú cobras tu renta hasta que fallezcas y en ese momento tus herederos heredan tu vivienda, pero con una carga que acumula evidentemente el gasto que has ido acumulando por los años que te han ido pagando una renta. Dependiendo de la entidad financiera, establecen un plazo
que normalmente suele ser de un año, donde los herederos pueden decidir si se queda alguno de ellos o todos ellos con la vivienda o deciden venderla, saldando por supuesto con el banco el importe que tenían acumulado de deuda. Vamos a conocer un poquito más sobre esta opción con Leandro Escobar, que es profesor de ICADE Comillas y experto en estas cuestiones. Leandro, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿La hipoteca inversa está en alza o es un producto todavía complicado y desconocido? Bueno, es un producto que se empieza a conocer, efectivamente, como bien nos ha dicho Juan Andrés, pues lleva regulado en España prácticamente 20 años. Sigue siendo pues bastante minoritario. No hay datos exactos de cuántas hipotecas inversas se han concedido, pero podemos decir que unas pocas miles probablemente, ¿no? Cuando en otros países como pues Estados Unidos o el Reino Unido cada año se conceden pues 20.000, 30.000, 40.000. Sí, es verdad que somos un poco novatos, permítanme la expresión, en este producto financiero, pero Leandro, ¿qué aspectos más relevantes, hemos hablado muy superficialmente, pero qué aspectos más relevantes debe tener en cuenta alguien que se plantee contratar una hipoteca inversa en estos momentos en España? Pues lo más importante es, como bien ha explicado, entender que no está vendiendo la vivienda, ¿no? Sino que está realmente contratando un producto que es un préstamo. Entonces se tiene que fijar, claro, lo que todos los préstamos, el tipo de interés, el cómo irá creciendo el saldo vivo, ¿no? O sea, la deuda al final con el paso del tiempo, las comisiones que le puedan cobrar y luego también pues la forma de cobro que va a tener, porque aquí, a diferencia de una hipoteca tradicional, pues el que va cobrando todos los meses es el propietario de la vivienda, no la entidad de crédito. Y efectivamente pues es al fallecimiento de esta persona, del prestatario, o de estas personas, porque pueden ser varias, cuando finalmente hay que saldar la deuda con la entidad. Una persona que está a cargo de una persona mayor de 65 años y que tiene una vivienda propia, ¿puede tramitarla en su nombre? ¿Eso se puede hacer? Sí, lo puede hacer. Lo que pasa es que pues no es algo que necesariamente vaya a ser automático, ¿no? Tendrá que actuar pues dentro de las facultades que le atribuyen las medidas de apoyo o la resolución judicial correspondiente, ¿no? Y en determinados casos incluso pues será necesario que intervenga el propio juez. Entendemos. En todo caso, pues, se trata siempre de garantizar pues los intereses de la persona pues con discapacidad, ¿no? En este caso. Por supuesto. Entendemos, Leandro, que además, sería fácil pensar, pues decir, oye, yo tengo 3 viviendas con gran valor y, oye, pues lo hago sobre varias viviendas que son de mi propiedad. ¿Puede ser esto o es solamente sobre lo que es tu vivienda habitual? Tal y como está definida en nuestra normativa, tiene que ser la vivienda habitual. Sobre otros posibles inmuebles, pues hombre, podrían existir otros productos con una finalidad parecida, pero pues habría que hacerlo de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, un matrimonio que son propietarios en gananciales, ¿contrata la vivienda uno de ellos al 50% o se contrata a nombre de los dos? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Pues hombre, aquí lo habitual y lo recomendable también es que lo hagan los dos a la vez, ¿no? Pues si no, la verdad es que es bastante complicado. Entonces, de esta forma, al final, el derecho a seguir viviendo la vivienda queda garantizado para los dos. O sea que al final, pues, si uno fallece y el otro no, pues el supérstite se queda también hasta que fallezca, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, si solo la contrata uno, pues no se crean más que dificultades, porque entonces, habría que saldar la deuda y la garantía sería con el inmueble completo, y entonces sería bastante dificultoso para todos, ¿no? Leandro Escobar, profesor de ICADE Comillas y experto en estas cuestiones inmobiliarias, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Nos ha dado mucha tranquilidad. Muchas gracias a ustedes. De cara a la jubilación. Gracias, un abrazo. Gracias, Juan Andrés. Gracias, un abrazo. Chao. El futuro de los envases en Europa cambia sus reglas de juego. El próximo 12 de agosto empieza a aplicarse el PPWR, el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos. No es solo una norma ambiental, sino un cambio total en el ciclo de vida de cada envase. A diferencia de las directivas anteriores, este reglamento se aplica directamente en toda la Unión Europea, obligando a las empresas a ser mucho más estrictas con el diseño, la trazabilidad y la forma en la que se reciclan sus productos. En este periodo de adaptación, Ecoembes está ayudando a las compañías a adaptarse a este nuevo escenario.
Ovidio Soler es coordinador de Asuntos Regulatorios Europeos en Ecoembes, donde llevan más de 2 años preparándose para este cambio. El reglamento pide a las empresas cambios muy concretos, envases diseñados para poder reciclarse, incorporación de plástico reciclado, eliminar algunos formatos de envase, todo para impulsar la circularidad y reducir el residuo. Y hay un bloque muy importante, la reutilización. En 2030, los envases de transporte, como palés, cajas o bidones, tendrán que ser reutilizables y también lo serán una parte de los envases de bebida. Y atención hosteleros, desde febrero del 2028, quien venda comida o bebida para llevar deberá ofrecer al cliente la opción de llevársela en un envase reutilizable. La gran novedad es que la responsabilidad ya no recae en una sola figura. Ahora existen 4 roles clave: fabricante, productor, importador y distribuidor. Y todos deben tener muy claras sus funciones. Ecoembes se posiciona como el socio estratégico de referencia para guiar a las empresas a adaptarse a todos los niveles, porque el objetivo final no es solo reciclar más, sino transformar nuestra economía. Pues como cada miércoles hablamos del sector primario en nuestras clases de economía, y hoy vamos hasta Castellón, donde los agricultores hacen cálculos de las pérdidas por el incendio que ha quemado más de 10.000 hectáreas. Quiero hablar con José Vicente Guinot, que es vicepresidente de Asaja Castellón. José Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿En cuánto evaluáis esas pérdidas? Pues bueno, nosotros calculamos que estamos en unas pérdidas de unos 35 o 40 millones de euros, que sería lo que afectaría alrededor de las 2.000 hectáreas de suelo agrario que se han quemado, que han desaparecido. Eso afecta al suelo, pero también hay pérdidas en maquinaria agraria, ¿no? Por supuesto, hay pérdidas en suelo, hay fincas quemadas completamente, hay fincas que no se han quemado completamente, pero por ejemplo se han quemado todas las tuberías de riego, se han quemado pues las lonas de la balsa de riego, se han quemado tractores, se han quemado, en fin, toda clase de elementos agrícolas se han quemado, y la verdad es que ha hecho mucho daño, y más en esta época del año. 2 cuestiones importantes. La primera, ¿cómo va a afectar esto a las cosechas en estos próximos meses? Bueno, evidentemente las fincas afectadas, la cosecha, que normalmente en nuestra zona son cítricos, normalmente son de la variedad estrella en la provincia, que es la Clemenules, la mayoría de las fincas son estas. La producción, la comercialización es el último trimestre del año, así que evidentemente aquí la cosecha se ha perdido completamente, y no solo la cosecha, sino que evidentemente esas fincas hay que arrancar, hay que replantar y hay que esperar pues 4 o 5 años a que vuelvan a estar en plena producción. ¿Y hay exportaciones que se han perdido de manera irreversible? Bueno, la parte que corresponde a la zona afectada sí, aunque evidentemente pues la producción de estas variedades está en toda la provincia, y la parte que no se ha visto afectada por el fuego pues continuará con la exportación posiblemente, pero la parte afectada, desde luego la producción este año y los posteriores está terminada. Y la segunda cuestión, tema seguros. ¿Podéis cobrar algún seguro? ¿Hay algún tipo de garantía que os permita poder recibir algún dinero por lo que ha ocurrido? ¿O ya depende de particularmente lo que cada uno tenga asegurado? Bueno, vamos a ver, cada uno tendrá su propio seguro, con sus propias coberturas. Al final, una explotación agraria es como cualquier otra empresa, y cada uno pues ha contratado el seguro que considera. La Consellería de Agricultura ha sacado unas ayudas, una línea de ayudas que no es suficiente, pero bueno, hay que valorar la intención y el esfuerzo por parte de la Consellería, pero por otra parte nosotros entendemos que es absolutamente necesario que desde el Gobierno central se planteen las ayudas directas a los agricultores, pues para poder, como comentaba antes, retomar esto de nuevo, retomar tu actividad profesional, porque bueno, esto hay que partir de cero, hay que arrancar, hay que preparar el terreno, hay que volver a plantar, hay que estar 4 o 5 años invirtiendo para que se vuelva a producir, y evidentemente necesitamos unas ayudas directas para que esa actividad económica continúe en marcha. ¿Cómo deja eso al sector? Porque últimamente era común
pues que de vez en cuando el sector de los cítricos pues tuviera algunas reivindicaciones. Hablamos siempre del precio en origen, estas cuestiones, pero claro, en esta zona, con este incendio, con el daño ocasionado, me imagino que es un golpe muy duro para un sector como el vuestro. El sector efectivamente ha sido un golpe muy duro por muchas razones. Primero porque, bueno, el incendio siempre, el golpe emocional es fuerte, pero además porque por las características propias que tenemos en nuestra zona, donde hay un minifundio importante, donde nuestra media de edad de la gente que se dedica al sector agrario también es elevada, y por lo tanto sí que van a haber evidentemente gente joven que quiere continuar con su actividad profesional y que va a seguir intentando reinvertir en esa explotación, pero estoy convencido de que desgraciadamente vamos a tener muchas parcelas que no se van a recuperar para la actividad agraria y se van a dejar perder, pues porque es gente mayor, gente que estaba manteniendo la finca pues porque tradicionalmente lo ha hecho así, pero que ya está en edad de jubilación. No hay que olvidar que la Comunidad Valenciana es líder en España en abandono de tierras. Estamos ahora en unas 170.000 hectáreas de terreno agrario abandonado y por lo tanto estoy convencido de que desgraciadamente en esta zona pues vamos a tener muchas parcelas que no se van a volver a poner en actividad. Sí que es cierto que, como comento, hay mucha gente joven también que entiende que ese es su futuro profesional y desde luego para esa gente tienen que llegar las ayudas y tienen que llegar cuanto antes, porque ya no es solo la plantación, sistemas de riego. Por ejemplo, tenemos casos de fincas que no se han visto afectadas por el fuego, pero que, por ejemplo, en pleno mes de agosto y con las temperaturas que tenemos, no pueden regar porque las tuberías de riego que llegaban hasta su finca pues se han quemado anteriormente y no hay forma de regar en estos momentos. Entonces, hay mucha problemática en el sector y las ayudas tienen que llegar y cuanto antes. No, y dentro de esa problemática me imagino que habrá gente que esté pagando créditos por maquinaria que ha perdido y va a tener que seguir pagando y va a tener que seguir... Por supuesto. Y entonces cada uno tendrá su situación con el seguro que tenía contratado, con las ayudas a que pueda aspirar. Ya digo que en estos momentos es cierto que la Consellería de Agricultura se ha dado prisa y es muy de agradecer y ha sacado una línea de ayudas que divide en 4 partes fundamentales: tema de cultivos, tema de afectación en maquinaria, tema de afectación en viviendas, pero claro, las ayudas destinadas son limitadas. De hecho, han anunciado que se van a atender por riguroso orden de presentación y por lo tanto es necesario que, sobre todo desde el Gobierno central, se adopten medidas inmediatamente. Pues José Vicente Quinot, vicepresidente de Asaja Castellón, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Muy bien, muchas gracias a ti. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
España es campeona del mundo. Y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Las 10, 9 en